27. ¿Y sumando? 66. 66. Muy bien. Pero no sabían cuántos libros tenía el antiguo, 39. Los chicos están entre 37, 38 y 39. Están en eso. Y sumando 27 nos da 66. No, 39. Muy bien. Entonces, hoy vamos a estar hablando, bueno, yo iba a repartir unos versículos, pero hablando con Candela, me dijo que yo no sabía si alguien iba a poder manejar eso. Yo me adelanté, no, en realidad yo quería dar en septiembre esto, pero Beatriz me dijo no, el 12, porque yo que, como el mes de septiembre, ¿qué se celebra? ¿Qué es el mes de la Biblia, ¿no es cierto? ¿Y por qué se celebra el mes de la Biblia? Porque justamente creo que en el año 1569, en el mes de septiembre, se tradujo la Biblia completa en el español. Por eso, en ese mes, es el mes de la Biblia. Entonces, lo que vamos a estudiar es un versículo que vamos a analizar entre todos, en 2 Timoteo 3:15. ¿Por qué yo elegí este versículo? Perdón, 3:16. 2 Timoteo 3:16. Que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué elegí este versículo? Porque justamente este versículo hay mucho, lógico, en la Biblia, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, pero acá dice toda la escritura, o sea, la Biblia, es inspirada por Dios. Y yo me estoy fijando, porque me gusta ver mucho, fijarme en el original. Inspirado. La palabra en el original es theopneustos. Theopneustos, inspirada por Dios. Theos, sabemos que es Dios. Y pneo, respirar. O sea, este versículo nos está indicando que está inspirado divinamente. Toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Pero acá, en este versículo, nos aclara que toda la palabra de Dios está inspirada por Él, divinamente. Y justamente se usa esto, theopneustos, inspirado divinamente. Pero, ¿qué dice en el versículo? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? ¿Útil para qué? Para enseñar. Y en el original enseñar es didascalia. Y esto nos muestra en 1 Timoteo 5:17. Yo voy a entregar para que alguien lea, pero tenemos acá. El versículo es enseñar. En el original es didascalia, 1 Timoteo 5:17. ¿Qué dice? No me pongo 1 Timoteo. ¿Qué dice? ¿Alguien que lea, por favor? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿No? Entonces este versículo está hablando que la Biblia, la palabra de Dios, es útil para enseñar, didascalia. ¿Qué debían hacer los ancianos? Que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Enseñar qué? La palabra de Dios. Y nosotros, los que enseñamos a los niños, a los adultos, estamos enseñando, ¿no es cierto? Justamente es útil para enseñar. Después, ¿qué otra palabrita hay en el versículo? Es redarguir, ¿no? ¿Qué palabrita, no? Redarguir. Allí la palabra es mucho más fácil en el original, redarguir. Es elenco. Y
quiere decir convencer, acá la palabra ya tiene varias cosas, convencer, refutar o reprender. Y en Juan 8:46 nos traduce esto, a ver lo que quiere decir. Redarguir. San Juan 8:46. ¿Lo leo? Ahí dice, bueno, ahí dice el Señor Jesús, ¿no? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no creéis? Ahí le está haciendo, el Señor Jesús está diciendo eso. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y hay 3 versículos que tengo sobre esto de redarguir, que es elenco en el original. Acá la palabra dice redarguir, ¿no es cierto? Vamos a ver otra, Juan 16:8, ¿qué dice? Porque es redarguir, es convencer, refutar, reprender. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, ahí está también redarguir, ¿no es cierto? Quiere decir convencer. Cuando Él venga, ¿quién? Señor, Que ya vino, ¿no es cierto? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo quería decir algo, porque quiero dar algún ejemplo, cuando estamos hablando de convencer, refutar, ya leímos el segundo versículo, y vamos a leer el tercer versículo, tratándose esto de redarguir, que quiere decir convencer, refutar, reprender. Mateo 18:15. ¿Alguien que lea, por favor? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué dice ahí? Está la palabra reprender. Entonces, redarguir, en el original elenco, quiere decir convencer, refutar, reprender. Acá yo quería dar un ejemplo, ¿no? No quiero seguir porque estoy siendo un poco apurada. Convencer, refutar. Quiero dar un ejemplo, lo que me sucedió a mí, ¿no es cierto? Justamente con versículos, disculpen, estaba mirando de este lado, con versículos, ¿no? Recuerdo una vez, cuando yo me estaba preparando todos los trámites para irme a Paraguay, con la bendición de la iglesia de Tigre, estaba con todos los trámites hechos ya Dios me había dicho para ir, todo, deja tu familia, tu parentela, la tierra que yo te mostraré, qué sé yo. Bueno, y todos los trámites que estaba haciendo ya estaban allá, todos me aceptaban, la Comisión Nacional de Paraguay, todo, pero yo seguía buscando, a ver, que yo quería una palabra clara que Dios me diga si estoy en el camino que iba a hacer, ¿no? Entonces cuando estaba teniendo el devocional, Dios me contesta en Josué 18:5, la segunda parte dice. Yo le preguntaba a Dios y Él me contesta, id en paz, delante de Jehová está el camino en que andáis. Id en paz, o sea, me estaba indicando, me estaba enseñando que lo que yo estaba haciendo estaba de acuerdo a lo que, ¿no es cierto?, dice su palabra. Ahora, reprender, ¿no? Acabamos de leer, reprender. También me pasó con un versículo una vez, no quiero contar mucho porque la historia esta no la voy a, un día cuando tenga más tiempo voy a contar por qué voy a decir este versículo. Un día pasó algo, vi a mi esposo, ¿no? Dijeron algo por radio, un periodista muy conocido ya, dijo algo sobre mi esposo, ¿no? Llamó otro de otra radio y le dijo, mira que dijeron esto. Dijo una barbaridad. Bueno, entonces, ¿cuál fue mi reacción? Mi esposo tenía un carácter muy tranquilo, todo, y yo digo, cuando lo vea el periodista ese, tenía barba, digo, le voy a hablar de las barbas. Ahora no me estoy acordando del apellido, pero
eran varios, uno del fútbol, otro del periodista, eran todos. Y la hija de él llevaba a sus hijos en el colegio bautista, la hija de él. La hija de él tenía un programa de televisión, ponerle como, a ver, para que tengan una idea, Susana Rocasalvo. ¿Ustedes saben quién es Susana Rocasalvo? No. En la televisión. Chimentera. Bueno, la Chimentera, bueno, la hija era así. Bueno, yo estaba con una bronca, una indignación de lo que él dijo, que yo dije a mi esposo, yo quiero la red, le agarro, que así le agarró. Entonces, ¿qué dice mi esposo? ¿Sabés qué vas a hacer? Me dice, andá allá atrás, encerrate en el cuarto y orá, me dijo él, y me mandó. Entonces yo fui toda indignada, abrí donde estaba teniendo yo mi devocional, todo, enojada, ¿no? Todo, y un versículo que me dice, encérrate, no me acuerdo dónde está ese versículo ahora, en tu cuerda dice, y ora hasta que te pase tu indignación. O sea que Dios me está reprendiendo, que eso es lo que tenía que hacer yo en vez de enojarme y todas esas cosas, ¿no es cierto? O sea que cuando nosotros, Dios nos habla, a veces directamente a nosotros, nos habla así Dios, cuando le pedimos, ¿no es cierto? Y quiero decir otro versículo también, que cuando yo ya estaba en Paraguay, recién llegaba, no hacía un poquito tiempo, entonces teníamos 2 meses otra vez de estar internos en un lugar, justamente estaba hablando hoy con Noemí, para hacer los planes de clase de instructora, qué sé yo. Y bueno, había un amigo argentino que usted lo conoce, Raúl Florio se llama, porque estaba ahí de Palabra de Vida de Paraguay, enseñando a los adolescentes. Él no quería hacer el curso para estar trabajando en el IPEN, pero el director, el alemán ahí que estaba en ese tiempo, él lo quería a toda costa, pero él no tenía llamado, él fue allí. Como mi amigo me dice, vos Dominga, me dice, ¿vos creés que vas a recibir el sostén acá de los paraguayos para vos? Y digo, sí, yo no creo. Cuando me dijo así, imagínense cómo me puse yo. Estaban las instructoras que habían venido de otros países a formarnos allí, y yo estaba re mal. Y cuando yo me pongo así, yo en vez de discutir me pongo a llorar. Entonces me dice una profesora, ¿qué te pasó? Y así me dijo Raúl, que dice, bueno, andá, orá, calmate. Y bueno, y así, y otra vez el Señor me habla allí a través de su palabra de Jeremías 31:17, creo que es. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Amén. ¿Qué más claro que ese? Dije yo. Y yo le consulto con la profesora y me dice, ¿ves? Me decía, un salario para tu trabajo. Y tanto es así que sucedió en Paraguay, los ofrendantes que yo tuve allá en Paraguay, porque así se tenía que, la institución tiene que sacar las ofrendas del mismo país de donde estás, el sostén que yo tuve, que a veces de mi caja tenían que sacar para completar el sostén de otro obrero, imagínense. O sea, salario para tu trabajo y completado el versículo, esperanza para tu porvenir. O sea, que nunca Dios me hizo faltar en ese aspecto. Entonces, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, nos habla cuando nosotros le buscamos, ¿cierto? Entonces, redarguir, en original es elenco, convencer, refutar, reprender. Es decir, a través de su palabra, como esa reprensión que recibí, ¿no? Encierre tu puerta y ora hasta que te pase la indignación, ¿no? Bueno, ya leímos los 3 versículos, ¿no? En cuanto a redarguir, aprendimos enseñar, redarguir lo que es. ¿Y cuál es la tercera palabra? Corregir, instruir. Corregir. Y ahí en el original, corregir es paideuo, paudeu. Y habla de corregir en 2 Timoteo 2:25. Pero me gustaría que se comience a leer desde el 24, si pones para entender mejor.
¿Alguien que lea, por favor? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ahí están entendiendo, ¿no es cierto?, lo que quiere decir cuando dice Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y ahí está cómo debe ser el siervo de Dios, ¿cierto? Que corrija con mansedumbre a los que se oponen. Tito 1:5, otro versículo para esta palabra de corregir para el Deu. ¿Alguien que lea, por favor? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieres lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahí está el apóstol Pablo diciendo, ¿no es cierto? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese aquello deficiente que estaba ocurriendo ahí en la ciudad, ¿no es cierto? En esa iglesia. Corregir. Muy bien. Que en el original es paudeo. ¿Y cuál es la última? Instruir. Y acá la palabra instruir original es parangelia. Instruir. Acá la traducción es: este mandato se usa estrictamente de órdenes recibidas de parte de un superior. Instruir. Primera Tesalonicenses 4:2. Primera Tesalonicenses 4:2. Esta es. ¿Alguien que lea, por favor? Ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Todos nosotros, todo lo que estamos leyendo, ¿no es cierto?, es también para nosotros, aquellos que somos maestros, aquel que es el pastor, el anciano de la iglesia, ¿no es cierto? Porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Ahí está diciendo el apóstol Pablo para dar instrucciones, ¿no? Cómo debe ser, cosas ahí. Muy bien. Ahí ya tenemos analizado todo el versículo, ¿cierto? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir. ¿Redarguir qué es? Dijimos, hay tres palabras en redarguir. Convencer, refutar, reprender. Después está corregir y instruir. Muy bien. Toda la escritura es útil para todo eso, ¿no es cierto? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6, del 4 al 9, los papás tenían que estar, ya sea de mañana, tarde, enseñándole a los niños. A ver si alguien puede buscar o leer de acá. Me gusta ese pasaje. Deuteronomio 6, del 4 al 9. ¿Veo? Bueno, sí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ya está. ¿Vieron?
antiguamente los padres tenían que, ahora no me acuerdo bien, pero lo ponían acá, y generalmente era al hijo varón. Cuando estaban por la calle les repetían los versículos, tenían en la puerta de la casa, o sea, continuamente estaban repitiendo la palabra de Dios. Recuerdo esto, voy a mencionar un ejemplo también de mi papá, no sé si Beatriz se acuerda. Él tenía la costumbre de tener culto familiar hasta que pudo reunirnos, ¿no? Después cuando está entrando en la adolescencia, cada uno, ¿no? Él tenía la costumbre de tener culto familiar. Cuando venía al trabajo, leer la Biblia, memorizar versículos, orar, así, en la familia. Espadeo bíblico. Espadeo bíblico también. Yo siempre ganaba. Bueno, él decía, traigan su Biblia, ¿no? Ahí traigan, todas nosotros tenemos que tener las Biblias. Bueno, cerradito. Yo voy a decir un versículo y bueno, ahí siempre cuando yo perdía, ¿qué hacía? Lloraba. Bueno, eso hacía mi papá, ¿no? Por eso yo sé, ¿alguien de ustedes saben de memoria decir los 66 libros de la Biblia? Sí. Creo que sí. ¿Lo sabés? No, los 66. Primera y segunda Samuel, primera y segunda Reyes. Primera y segunda. ¿Qué pasa? No, porque si después me olvido. Job, Salmo, Proverbios. Pero no está por acciones. Sí, yo empecé por qué No. Esperá que está diciendo Cristina. Pero lo está diciendo fuerte. ¿Y a dónde llegué? Isaías, Eclesiastés. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Nahum, Amos, Abdías. Vamos a Dios con la que me comíamos. Sí, Abdías. Bueno, nosotros sabíamos de memoria eso porque para hacer el espadeo bíblico tenía que saber para manejar. Porque ¿qué dice que la Biblia, la palabra de Dios, que es una espada? Y si no sabes manejar la espada, no podés salir, tenés que saber manejar. ¿Qué Beatriz quiere decir? Lo quiero decir. ¿Eh? El Antiguo Testamento, Bueno, nadie. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Romano, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera y Segunda Pedro, Primera y Segunda Tercera Juan, San Judas y Apocalipsis. Un 5 te pones. Yo no lo digo porque no. Yo lo sé. Bueno, eso quería decir, ¿no es cierto? Que antiguamente como los padres tenían que estar repitiendo la palabra de Dios a los niños, generalmente eran los varones eso. Y justamente eran algunos versículos de Deuteronomio. Y ustedes saben que los niños del Nuevo Testamento, cuando iban a la escuela, primero bajaban a la sinagoga para escuchar la historia de Moisés, cómo recibió la ley. Después de eso, iban a la casa del maestro a desayunar y ahí les daba unas tortas donde estaban escritas también la palabra de Dios. Primero en la sinagoga, escuchaban la historia de Moisés, cómo recibió la ley. Segundo, iban a la casa del maestro a desayunar y recibían unas tortas donde estaba marcadita la parte de las escrituras. Volvían a las aulas y ahí recibían una tableta donde estaba la palabra de Dios también y untada de miel. Y recibían ellos una pluma.
Entonces era como un método y repasaban eso con la pluma, ese versículo. ¿Y qué creen ustedes que hacían los niños cuando pasaban, les hacían ahí con la pluma? Chupaban. Y los niños tenían que saber que cuando iban a la escuela era para aprender sobre esa escritura. Entonces, esta práctica pedagógica parece haberse basado en una antigua costumbre a lo que David se refiere en este salmo. A ver, Salmo 119, espera un poquito. 72. 103, Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Recuerdo la canción que decía, y una parte para Dios también. Cuán dulces son a mí paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. O sea, imagínense los chicos recibiendo unas galletas, les haciendo así con la miel, y después seguramente esas galletas se las comían, ¿no es cierto? Y Salmos 19:10. Ahí completa un poco, es cortito pero dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dice, está refiriéndose a la palabra de Dios, ¿cierto? Y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Dice, imagínense para David lo que era la palabra de Dios. Y así tiene que ser para nosotros, ¿cierto? Más dulce que la miel y que la que destila del panal. Imagínense esos niños del Nuevo Testamento cuando iban a la escuela, todo. Era para aprender la palabra de Dios. Y en conclusión, vamos a repetir el versículo de 2 Timoteo 3, 16 y 17. O sea, ¿cuál es el fin por el cual nosotros leemos la palabra de Dios? O aprendemos, la estudiamos, la palabra de Dios. Vamos a leer todos juntos esta parte como conclusión. A ver, ¿todos? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, ¿cuál es el fin de todo esto? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso estudiamos la palabra, enseñamos, y como aprendimos de este versículo de 2 Timoteo 3:16. Y el versículo, el versículo, Beatriz, el que tiene que memorizar para la próxima. A mí me gustaba decir este versículo, memorizar, 3:16, pero había dicho Hebreos 4:12 para la próxima. Que también ese versículo es para analizarlo, ¿no es cierto? Lo que dice Hebreos 4:12 para la próxima. Entonces, leemos, tenemos nuestro devocional, enseñamos, ¿para qué? A fin, habíamos dicho, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, imagínense, y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón. Eso, ¿podemos esta parte de la palabra para terminar con una oración? Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Ayúdanos a leerla cada día, porque tu palabra, como dice ella misma, es inspirada por ti, Señor, útil para enseñarnos, para redarguir, para corregirnos, Señor. Ayúdanos a leerla cada día y a ponerla en práctica como así mismo tú lo dices en tu palabra. Te damos gracias por todo, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.